Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un placer saludarlos. Gracias al Señor por estos medios que podemos utilizar para poder compartir la palabra del Señor, para poder saludarnos también. Sabemos que por la contingencia actual no podemos reunirnos como normalmente lo haríamos, pero tenemos estos medios por gracia de Dios y así que hay que aprovecharlos. Le agradezco a Dios porque el día de hoy me tocó compartirles acerca de la comunión. Hoy es jueves de comunión y vamos a hablar acerca de la cena del Señor. ¿Sí? Para esto les voy a invitar que me acompañen al Evangelio de Lucas capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 7. Dice la palabra del Señor así. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, He aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida el padre de familia de esa casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. La Biblia nos narra cómo el pueblo de Israel estaba haciendo los preparativos para su celebración de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús, como judío, como parte del pueblo, pues él también estaba consciente de la importancia de esta celebración, así que él ya había dispuesto un lugar a través de otra persona, ¿no? Entonces Jesús sabía que esta iba a ser su última celebración junto con sus discípulos y sabía que era una buena oportunidad para enseñarles algo nuevo, de igual manera que nos enseña a nosotros actualmente. Ahora, ¿por qué la fiesta de la Pascua era tan importante? ¿Por qué no la celebraban en la casa de alguien como comúnmente hubieran cenado, ¿verdad? ¿Por qué había que celebrarlo de una manera especial? ¿Sí? Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 12, a partir del versículo 1, ahí vamos a encontrar el origen de la Pascua, la primera celebración de Pascua. Ahora, la primera celebración de Pascua se da porque es el día en que Dios libera al pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo viviendo en esclavitud muchos años en Egipto, ¿sí? Entonces, era una situación tan dura la que ellos vivían que ellos anhelaban su libertad y clamaban a Dios por libertad. Y pues Dios escuchó su clamor y los liberó. El último día que ellos estuvieron viviendo en Egipto, Dios les dijo que prepararan un cordero que fuera perfecto en todos los sentidos. Les dijo que lo sacrificaran, que con la sangre del cordero pintaran los marcos de su puerta para que la muerte no pasara por su casa, y que asaran el cordero, que lo prepararan junto con hierbas amargas, con pan sin levadura, que se vistieran como si ya fueran a salir, porque ya iban a salir, y que lo comieran por familias. Entonces, esta era la celebración de la Pascua, que ellos celebraban la libertad que Dios les había dado al pueblo de Israel de Egipto. Entonces, esta era la celebración. La celebración de la Pascua era celebración de libertad, ¿sí? Así que el pueblo de Israel recordaba este día tan especial. De hecho, era un día tan especial el que celebraban, que Dios les dijo que ese iba a ser el primer mes. Ahí empezaba el primer mes en la celebración de la Pascua para ellos, porque pues era su primer mes de libertad, ¿sí? Así de especial era la celebración de la Pascua. Representaba la libertad para el pueblo de Israel, ¿sí? Ahora, ¿qué se hacía en estas
fiestas, en la fiesta de la Pascua en los tiempos de Jesús, ¿sí? Básicamente se hacía lo mismo que en la primer Pascua. Se preparaba el cordero asado con sus hierbas amargas, su pan sin levadura, su vino. Se cantaban himnos, salmos, y el padre de familia tenía que narrar los hechos ocurridos el día de la primer Pascua, el día en que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Entonces, eso era lo que se hacía en los tiempos de Jesús, ¿sí? Ahora, la diferencia de la primer Pascua con lo que se hacía en los tiempos de Jesús es que en la primer Pascua tenía que ser algo apresurado porque ya se iban, era el momento para su libertad. En los tiempos de Jesús, no, en los tiempos de Jesús ya era algo más tranquilo, en el que podían cantar tranquilamente, en el que podían hablar de lo que Dios había hecho, a liberarlos de Egipto, y en el que podían hablar de más cosas. De hecho, en el Evangelio de Juan se menciona cómo Jesús estuvo hablando acerca de muchas cosas con sus discípulos. En los otros evangelios no se menciona, pero Juan sí lo menciona, que estuvo dándoles muchas enseñanzas a los discípulos en esa cena. Entonces, era un momento muy especial para todo Israel. Ahora, de igual manera que la Pascua simbolizaba o les recordaba la liberación del pueblo de Israel, la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel de Egipto, también la Pascua simbolizaba la obra de Jesús en la cruz. Jesús sería y sabía que sería el Cordero perfecto que iba a ser sacrificado, el Cordero que iba a derramar su sangre para salvarnos a todos de la muerte que produce el pecado. Él ya lo sabía y estaba dispuesto, ¿sí? Ahora, por eso es que le menciona las siguientes palabras a sus discípulos. El versículo, Lucas 22, versículo 15, dice, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y luego comienza a enseñarle a los discípulos el secreto o de lo que ellos aún no eran completamente conscientes, sino que iban a ser conscientes después del sacrificio de Jesús. Dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Sí? Jesús les estaba enseñando que Él sería este nuevo Cordero. Les estaba mostrando que ahora su cuerpo iba a ser entregado como sacrificio y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y derramada por nosotros. Y dice que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, ¿sí? Es decir, Dios, a través del sacrificio de Jesús, estaba dándonos un nuevo pacto, dejando atrás el antiguo, ¿sí? Para que ahora nosotros pudiéramos entrar directamente a la presencia de Dios a través del sacrificio de Jesús. Jesús sabía que le iba a costar todo, su vida, su cuerpo, su sangre, dolor. Jesús sabía cuáles eran las implicaciones
de, de entregarse como sacrificio. Más adelante leemos, y más adelante lo vamos a ver, que sí estuvo angustiado hasta la muerte y sudó sangre, porque ¿quién que sabe que va a morir pues está tranquilo? Nadie. Pero aún sabiendo todo eso, Jesús decidió seguir adelante y entregarse por nosotros. De tal manera que aún después de su dolor, Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Jesús sabía que valía completamente la pena, que valía la pena el sacrificio, entregarse por nosotros. ¿Sí? Ahora, nosotros actualmente como iglesia, ¿cómo celebramos la Pascua? Porque de alguna manera la celebramos. En 1 Corintios 5, Pablo nos dice que Jesús es el Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. ¿Sí? Como iglesia, nuestra Pascua es la cena del Señor porque Jesús es nuestra Pascua. ¿Sí? Jesús es ese Cordero que fue sacrificado por usted y por mí para cambiar nuestras vidas, para traernos de muerte a vida. ¿Sí? Ahora que estamos en nuestras casas por la cuarentena, están nuestros hijos, está en muchos casos la pareja, esposo y esposa. Aprovechemos este tiempo para poder platicar como familia cuál ha sido el cambio que el sacrificio de Jesús trajo a nuestras vidas. Así como el pueblo de Israel hablaba de la libertad que Dios había traído al pueblo de Israel de Egipto, así ahora nosotros platiquemos acerca del cambio que Jesús hizo en nuestras vidas a través de su sacrificio. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por prestarme estos minutos de su tiempo. Y hermanos, disfrutemos de la palabra del Señor. Que la palabra del Señor sea nuestro sostén en estos días de contingencia. Seguimos en oración unos por otros. Les amamos. Que el Señor les bendiga.